La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, estuvo focalizada principalmente en Europa. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada. Dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento táctico. Está considerada el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Ente, como fueron Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que más tarde se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales que fueron Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se le incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. Causas de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio, Sarajevo. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. Francia deseaba la revancha de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana en 1870-1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, el llamado Segundo Reich, en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. Francia deseaba la revancha de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana en 1870-1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, el llamado Segundo Reich, en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. En general, las generaciones francesas de fines del siglo XIX y sobre todo los estamentos militares crecieron con la idea nacionalista de vengar la afrenta recuperando esos territorios. En 1914 solo hubo un 1% de desertores en el ejército francés, en comparación con el 30% de 1870. Mientras tanto, los países de los Balcanes, independizados del Imperio Otomano, fueron objetivo de rivalidad entre las grandes potencias. El Estado Otomano, al que los comentaristas de la época denominaban el enfermo de Europa, no poseía en Europa más que Estambul, la antigua Constantinopla. Todos los jóvenes países nacidos de su descomposición, Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro y Albania, buscaron expandirse a costa de sus vecinos, lo que llevó a dos conflictos entre 1910 y 1913, conocidos como Guerras Balcánicas. Como resultado de estas tensiones, se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882, la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. A este periodo se conoce como paz armada, ya que Europa estaba destinado cuantiosas cantidades de recursos en armamentos y sin embargo no había guerra, aunque se sabía que esta era inminente. Detonante del conflicto. Declaración de guerra contra el Reino de Serbia por parte del Imperio Austrohúngaro. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo
el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro exigió con el apoyo del Imperio Alemán investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con el servicio secreto de este país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, lo que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austriacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordenó la movilización general en función de las alianzas militares. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa en 1894, Francia tomó algunas medidas de precaución en sus fronteras. Alemania, al conocer la agitación que reinaba en Francia a causa del inesperado ataque contra Serbia y la movilización rusa, la declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. Guerra de movimientos. En 1914, los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial de enfrentamiento, basada en el uso masivo de la infantería, respondiendo a la enorme eficacia de las armas, fusiles, armas automáticas y artillería pesada. Las fortificaciones fueron reforzadas, los caballerías serían útiles como medio para romper el enfrente. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en las fronteras con Alemania, entre Nancy y Belfort. Divididas en 5 ejércitos, previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el Plan 17. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París. En el curso de 1915, 2 nuevos países entraron en la guerra: Italia del lado de los aliados y Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotan y ocupan a Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza intentan infructuosamente sondeos por la paz. Para firmar los tratados de paz se reunieron varios países, como fueron Francia, Alemania y Estados Unidos, firmando los tratados de paz. Yo soy el Imperio Alemán. Yo soy el Imperio Otomano. Yo soy el Imperio Austro-Hungría. Y juntos somos la Triple Alianza. Yo soy Alemania. Yo soy Rusia. Yo soy Francia. Y juntos somos... En otros frentes de las alianzas de la Primera Guerra Mundial tenemos verde oscuro, aliados; verde claro, colonias y territorios ocupados por los aliados; naranja, imperios centrales; naranja claro, colonias y territorios ocupados por los imperios centrales; y por último el gris, que representa los países y territorios neutrales. En el frente balcánico. En la región de los Balcanes tuvieron lugar una serie de campañas militares. Entre las potencias centrales tenemos Austria, Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Por otro lado tenemos a Serbia, Montenegro, Rusia, Francia, Reino Unido y más tarde Rumania y Grecia.
En el otoño de 1915, los aliados intentaron ir en ayuda de los serbios por medio de una expedición franco-británica que se estableció en el puerto de Salónica, en Grecia. En el frente del Oriente Medio, los aliados contaban con la debilidad del Imperio Otomano para abrir una vía directa y apoyar a sus aliados rusos. La campaña de los Dardanelos fue iniciada por los ingleses a sugerencia de Winston Churchill para controlar el estrecho de los Dardanelos, lo que permitiría a Francia y al Imperio Británico revitalizar a Rusia, neutralizar al Imperio Otomano y encerrar a los imperios centrales. Frente italiano. En 1915 Italia se une a los aliados y ataca a Austria. Sin embargo, una larga serie de ofensivas sobre el río Isonzo fracasa. En 1917 son los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, los que baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi saca a Italia de la guerra, pero el frente se estabiliza sobre el río Piave. La guerra en África. En África, británicos y franceses atacaron desde todos los frentes a las colonias alemanas, rodeadas por sus posesiones. Las fuerzas germanas en Togolandia y Camerún se rindieron rápidamente a las tropas anglo-francesas, mientras que la colonia de África del sudoeste alemana fue invadida por el ejército sudafricano y ocupada totalmente en 1915. La guerra en el Extremo Oriente y en el Pacífico. Tras el estallido de la guerra, el Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania, solicitándole la evacuación de Jiangsu, noroeste de China. Alemania se negó a cumplirlo, por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados el 23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posiciones alemanas en las Islas Carolinas y Marianas. La guerra en el mar. La guerra naval en la Primera Guerra Mundial se caracterizó por los esfuerzos de los aliados, especialmente Gran Bretaña, de imponer un bloqueo marítimo a los imperios centrales, utilizando sus grandes flotas navales, y por el empeño de estos de romper el bloqueo o establecer ellos mismos uno efectivo hacia el Reino Unido y Francia. Fin de la guerra. Reforzados por las tropas provenientes del frente, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el fin de esto los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era evidente. Era el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide armisticio. Franceses y británicos ocupan el Oriente Próximo e Irak, y el Imperio Otomano también se rinde. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados. Tratados de paz. El 11 de noviembre de 1918 se firmó armisticio que ponía fin a la guerra mundial. Los países vencedores en la guerra se reunieron en París para firmar los acuerdos de paz en la denominada Conferencia de París, y Reino Unido exigieron duras sanciones a los vencidos. Por su parte, Estados Unidos, a través de su presidente Wilson, promovía un espíritu de mayor concordia mediante los denominados 14 puntos. Wilson rechazaba la diplomacia secreta, la carrera de armamento y era partidario de que la reorganización de las fronteras atendiendo al principio de nacionalidad. La Conferencia de París, tras muchas discusiones, se firmaron un conjunto de tratados. El Tratado de Versalles, firmado con Alemania, a quien se impusieron duras condiciones al ser considerada la responsable de la guerra. Los tratados de Saint-Germain y Trianon, firmados respectivamente en Austria y Hungría, establecieron la desaparición del Imperio Austrohúngaro.
El Tratado de Sèvres, firmado en Turquía, en el cual él desaparecía el Imperio turco. Sus antiguas posesiones en Oriente Medio quedaron bajo la administración del Reino Unido y Francia. El Tratado de Neuilly se firmó con Bulgaria, que cedió sus territorios a Grecia, Rumania y Serbia. Como consecuencia de los tratados de paz, el nuevo mapa de Europa quedó definido por las siguientes características: desaparición de los imperios austrohúngaro y el segundo. El asesinato del heredero al trono de Hungría. En diferentes partes del mundo hubo grandes revueltas, exigiendo que se devuelva lo que habían perdido, por ya que varias personas se quedaron en la calle. La Gran Depresión. Es común situar el inicio de la Gran Depresión en el Jueves Negro de octubre de 1929 de la Bolsa de Nueva York. Ese día se produjo el primer hundimiento de la principal bolsa de valores del mundo. Pero no fue la única causa ni tampoco la principal de la Gran Depresión de la economía internacional durante los años 30. El desempleo alcanzó cifra récord, especialmente en Estados Unidos y Alemania. Una crisis de tal intensidad y duración carecía de precedentes. Así este afectó principalmente a los países más avanzados económicamente y en particular a sus sectores industriales y de exterior. Hasta entonces desconocidos niveles de desempleo en los sectores industriales y exportadores que acompañaron a la Gran Depresión constituyen también una de sus manifestaciones más llamativas, aunque con las apariciones de nuevos productos tecnológicos el acceso a ellos trajo consigo el crédito y con ello dando el resultado del endeudamiento. Este modelo de economía keynesiano se basaba tanto en ideas como en la consideración de la renta nacional dependiente de la demanda efectiva. Con ello esta economía favoreció a la creación de trabajo para los cesantes, aumento de la renta familiar, que esta era una forma de aumento directa para el Estado, creación de consumo, aumento de la producción, dando resultados del aumento para el Estado de una forma indirecta. La superación de la crisis fue lenta, difícil y en algún caso incompleta antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, fue muy distinta en unos y otros países y no careció de importantes consecuencias políticas. La influencia de Keynes en el cambio de paradigma económico dominante había comenzado muy presente durante la Edad de Oro de la segunda mitad del siglo XX y alcanzó tres aspectos fundamentales: el abandono del patrón de oro interno, la creación de un sistema de pagos internacionales que sustituyera al patrón oro y la utilización del déficit fiscal. El exceso temporal de los gastos sobre los ingresos públicos como arma política anticíclica, en este caso para salir de la crisis. En resumen, la Gran Depresión constituyó un terrible shock económico que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Afortunadamente, algunas de sus lecciones, al igual que las de la Primera Guerra Mundial, fueron bien tenidas en cuenta después de la Segunda, al fin de cuya inmediata posguerra se inició un periodo de características económicas muy distintas a la Edad de Oro, del crecimiento. Millones de soldados, 10 millones de muertos, más de 20 millones de heridos y 4 imperios caídos.
el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. La Gran Guerra fue la primera guerra total del siglo XX. 28 de junio de 1914, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro desata una reacción que, debido a las alianzas entre las grandes potencias, hace caer el 3 de agosto al mundo en un conflicto sin precedentes. El 22 de agosto es el día más mortífero para Francia, que pierde a 27.000 hombres durante la Batalla de las Fronteras. Primero atacadas por la ofensiva alemana, Francia e Inglaterra contraatacaron a principios de septiembre durante la Batalla del Marne. El frente occidental se estableció por 3 años sobre una línea entre Suiza y el Mar del Norte, pese a muchas ofensivas como en Verdún o en el Somme. Ante el bloqueo del frente del oeste, Churchill lanza en 1915 una expedición de los aliados contra el Imperio Otomano en el estrecho de Dardanelos para unirse a Rusia, pero el intento termina en un sangriento fracaso. Un giro en la guerra recién ocurre en abril de 1917 con la intervención de Estados Unidos contra Alemania. Pero en paralelo Rusia cae y en octubre de ese año el régimen bolchevique pide la paz. La guerra de avanzada se reinicia en 1918 en el oeste. Alemania apuesta a todo con varias ofensivas en la primavera. Ninguna será decisiva. Al inicio del verano, los aliados junto a los estadounidenses toman el control y el ejército alemán, agotado, inicia la retirada. El 11 de noviembre de 1918 triunfan los aliados. Alemania capitula y firma un armisticio en Retondes. Le sigue el Tratado de Versalles el 28 de junio